Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia acá en la ciudad del Cusco. Mi nombre es Jason Tupayachi Trujillo y este es el espacio cultural del programa Pisando Firme del doctor Mario Martorell Carreño. Hoy día para mí es satisfactorio presentar o tener acá a mi lado al doctor Jorge Radón de Guevara. Él ha sido catedrático universitario del Departamento de Psicología y Filosofía y ha sido distinguido con los más altos honores por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Muy bien, acaba de mencionar el doctor Martorell que efectivamente ha ocurrido un acontecimiento histórico al frente del edificio de la Organización de las Naciones Unidas. Se ha izado la bandera palestina. Es un acontecimiento, esto nos va a servir de pie para hablar en esta oportunidad de geopolítica. Y precisamente estamos aprovechando la presencia acá en la ciudad universitaria, es por eso que lo hemos traído al doctor Jorge Radón de Guevara. Doctor, bienvenido a Contracultura. Muchas gracias. Doctor, ¿cuáles son sus primeras impresiones de estos acontecimientos? A propósito, usted ha estado seguramente escuchando los discursos de los diferentes presidentes en la Organización de las Naciones Unidas, pero ¿cuál es su perspectiva geopolítica en estos momentos, sobre todo cuando, por ejemplo, ahora Rusia está apoyando a Siria? Y hemos visto que también el presidente de Estados Unidos con Vladimir Putin se han dado pues la mano, pero con unas miradas que realmente ha sido solamente para la fotografía, o sea, no hay realmente un entendimiento entre estas dos naciones poderosas. Bueno, agradeciendo al canal la invitación a estar frente al honorable público habitué del canal y también de uno de los canales que tiene más interés por las cosas culturales y por los enfoques en relación a problemas mundiales. Entonces, gustoso puedo dar mis modestas impresiones en torno a estos aspectos. En lo que se refiere a Palestina, es una victoria política y diplomática del pueblo palestino, que es una existencia milenaria y también paradójica, porque siendo una cultura tan antigua esta, recién hace su incursión en el máximo organismo de las Naciones Unidas. Y lo que ha ocurrido entre Israel y Palestina es una ignominia. Palestina ha sido bombardeada tantas veces como le ha dado la gana a la política de los israelíes. Pero aquí hay que abrir un poco las cortinas y ver qué hay detrás de esto. Lo que ocurre allí es una lucha por la dominación del Medio Oriente. Los intereses geopolíticos están ahora en el Medio Oriente con mucha fuerza. Dicho sea de paso, este Medio Oriente siempre ha sido de alto interés económico, político, cultural, desde épocas prebíblicas. Aquí hay que recordar de la llamada la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda ha sido el comercio que mantenía China con el Medio Oriente y un paso hacia el occidente con la seda. Después esta ruta pasó a un segundo plano porque vino el dominio sobre los mares. Entonces la Ruta de la Seda dejó su lugar a la Ruta de los mares. Entonces el Atlántico ha sido el principal escenario de los hechos históricos de esto que llamamos el desarrollo de la cultura occidental. Han surgido N acontecimientos que han hecho pensar en esto de la geopolítica, que se logra sistematizar como una ciencia ya concreta con el desarrollo alemán previo a la Segunda Guerra Mundial.
Se trata de hacer estudios técnicos para saber cuándo y en qué momento y cuáles son los alcances de esa relación entre dominación y dependencia de los pueblos en el mundo. En este sentido, ocurre que toda esa zona de Siria, por ejemplo, que hemos estado hablando, es una cultura, uno de los pueblos, de las culturas más antiguas del mundo, desde mucho más de 10.000 años atrás. Si leemos las páginas de la Biblia, ahí vamos a ver en la literatura religiosa toda una serie de cosas sobre estas zonas. Y si leemos en la literatura, por ejemplo, esa obra Las 1001 noches, que antes era nuestra lectura obligada en colegios, en primaria, esos nombres de Bagdad, de Siria, etcétera, etcétera, ya están nombrados allí como grandes centros de desarrollo cultural en el mundo. Claro, miren, claro, estamos hablando un poco todavía, podríamos incluso recordar las Islas Jónicas, podemos recordar a muchos centros, digamos, que en ese momento geopolíticamente eran los más importantes por las rutas también comerciales que había entre ellos. Ahora, usted recordará más o menos que en el año 1495 aproximadamente salen, para hacer el salto histórico, salen los Borgias, entran los Médicis, y hay un libro fundamental que, por ejemplo, en la Escuela Diplomática de Perú lo leen, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, ¿no es verdad? Y Sí. más adelante también hay otros tratados, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de Immanuel Kant, y cómo él, estamos saltando ya 2 siglos más adelante, y cómo él realmente había visto precisamente que estas luchas entre los diferentes estados-naciones, porque ya estamos hablando de los estados casi formados, o los estados nacionales en el siglo ya XVII. Entonces, ¿cuál es la perspectiva desde este momento que ya hay estados fuertes y cuál es la relación que realmente encontramos hoy en día con una China que realmente está dominando el mundo? Recuerde usted que Napoleón dijo, cuando iban a pasar hacia China y le habían sugerido que vayan hacia China, ¿qué dijo él? No, acá hay un gigante dormido, no lo despertamos, ¿no es verdad? Sí, ¿Cuál sí. es su perspectiva al respecto? Bueno, esta es parte de un capítulo más de las relaciones entre Oriente y Occidente. Las relaciones de Oriente y Occidente, ¿quién llama la atención sobre esto? Es un autor ruso, Danilevsky, en su obra Rusia y Europa. Dice Danilevsky que siempre ha habido una preocupación por Occidente de invadir a Oriente. ¿Y por qué invadir a Oriente? Porque en Oriente están las culturas más antiguas del mundo. Y los pueblos de Occidente tratan de encontrar su personalidad, encontrar recursos, desarrollar su política, ampliar su marco social, geográfico, etcétera, y ha mirado siempre a Oriente. Entonces, es por eso que Napoleón se presenta, por ejemplo, e invade Rusia. Pero Danilevsky no nos dice más antes de las relaciones de Oriente y Occidente. Una de ellas es, por ejemplo, la de Alejandro Magno, que invade el Oriente, se va inclusive a la India, se va al Egipto, etcétera, y desarrolla el imperio más extenso hasta ese momento. Un imperio que duró muy poco, duró pues, lo que vivió Alejandro Magno. Pero después hubo otro enfrentamiento con las cruzadas. Es un choque entre Oriente y Occidente. Después viene otros avances, más la invasión japonesa a Rusia, por ejemplo, empezando el siglo XX. Y luego de esto, los soldados perdedores han de ser la base para la formación del Ejército Rojo de Rusia, para prepararse porque ellos dicen, desde la perspectiva marxista de la época, de que el capitalismo europeo siempre va a insistir en avanzar a Rusia. Y hay que prepararse para estar defendiéndose. Y en esto Lenin habla con una gran claridad.
y dice que Rusia debe de volcar su interés a dos aspectos, el acero y la electricidad, y que todo el poder creativo de Rusia hacia la industria contemporánea debe ser acero más electricidad. No hay acero, no hay electricidad, Rusia será el pasto de las potencias occidentales. Parece que esto fue recogido por los rusos de las décadas posteriores, que tuvieron el acero y la electricidad necesarias para hacer retroceder al ejército alemán y ser los rusos los que tomaron pues Berlín. ¿Qué estamos diciendo con esto? Otro encuentro entre Oriente y Occidente. Uno más. Bien, la Guerra Fría, que periodos de Guerra Fría son simplemente periodos de preparación para las nuevas guerras, se calma un poco después de la Segunda Guerra Mundial, pero han ocurrido algunas cosas. La Primera Guerra Mundial le da al mundo la sorpresa del nacimiento de la URSS, que fue una gran potencia. La Segunda Guerra da nacimiento a la China, incorporando al mundo socialista a un contingente de un país en aquel momento de 1.200 millones de habitantes. Bien, entonces esos 1.200 millones de habitantes han sorprendido al mundo. Es la China que despierta, que hablaba de Napoleón. Esa China que despierta se ha convertido ahora en el primer poder económico del mundo. Baste pensar que la cantidad de reservas en divisas que tiene China en dólares es en trillones de dólares. O sea que el poder económico es increíble el que mantiene. Y el ritmo de desarrollo que tiene China no garantiza que entre un periodo de crisis, de una crisis de caída, ¿no? Bueno, pero entonces China con Rusia, y todo parece que tienen como un poderoso aliado a la India. Claro que hay muchos países más, ¿no? Pero ¿por qué digo India? Porque es el segundo país más poblado del mundo. Han hecho su alianza económica en torno al yuan chino. Y esto con una organización que es el BRIC, en donde participan Brasil, Rusia, China e India, como los principales, además un país del sur del África, y se están incorporando muchos más. Claro. Antes de pasar, doctor, antes de pasar a ya estamos hablando de estos momentos de etapa contemporánea. Tras la pausa comercial, vamos a hablar un poco, por ejemplo, antes cómo era realmente geopolíticamente las invasiones directas de un país a otro quitándoles territorio. Por ejemplo, eso hoy en día ya no hay. China, por ejemplo, invade el mundo, pero de forma comercial. Entonces, ahora hay una nueva perspectiva de lo que es geopolítica, ¿no es verdad? Tras la pausa comercial, estaremos con el doctor Jorge Ladrón de Guevara. Hola, me llamo María. Me levanto muy temprano todos los días, solo para que veas las calles limpias.